Hola yonkis de las artes marciales, bienvenidos a un nuevo capítulo del hombre de las 1000 armas. Hoy vamos a hacer un arma que os puede sonar un poco del anterior en el que dimos el Dao o el Su Dao, que era un arma que utilizaba el ejército chino, sobre todo los soldados, pero ahora vamos a ver un arma que está ligada pero no como la gente cree. Ese arma es esta. ¿La reconocéis? Este arma se llama Nandao y es básicamente un arma de exhibición. Lo reconoceréis porque su hoja es hiper flexible y porque no corta. Con esto no podrías hacer nada en combate. Aunque suena muy bien. Y es que el Nandao no sustituye para nada al Dao. El Dao es un arma de combate real utilizado en batalla en China. Y el Nandao es simplemente una especie de ajuste moderno que se hace a un arma para que sea más flexible y pueda rendir en exhibiciones. Este arma es únicamente usada en exhibiciones de Wushu, porque su manejo es increíblemente espectacular. Pero simplemente sirve para eso. No quiero que nadie piense que este arma ha valido en batallas, ni que se usaba en bla 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 bla, nada de eso. Las películas os dicen cuentos para que sean más espectaculares, pero realmente este arma no sirve para combatir. Solo hay que ver cómo se mueve. Y aunque sí que es cierto que hay armas flexibles que sí que sirven para combatir, este arma está hecha específicamente para el uso del Wushu y de sus formas de exhibición. Así que ahora vamos a hacer unos cuantos tricks. No vamos a hacer katas ni formas porque, como siempre os digo, si queréis aprender a hacer las formas y las katas, lo que tenéis que hacer es ir y apuntaros a Wushu. Yo no soy maestro de Wushu, yo no soy un Sifu, yo no soy nada de eso, ¿vale? Yo soy un Stunt Coordinator, yo os enseño a que esto quede bien para hacerlo en cine, en teatro, en videoclips y parecido. Así que vamos con las técnicas. La primera técnica que tenemos que decir, como siempre, es el Obiani. Una técnica que mucha gente explica de una forma muy extraña, pero al final viene siendo lo mismo. Esto es muy fácil, lo he explicado en muchos vídeos, pero ahí va la explicación por si alguno estaba distraído. Nada, lo primero que tenéis que hacer es poner el arma en horizontal con tu palma hacia abajo. Una vez que tengamos esto, vamos a hacer un giro por el exterior. El exterior, recordar que si yo estoy totalmente de lado, es lo que tenemos detrás, en el exterior. Y el interior es lo que tenemos dentro, más cerca del corazón. Exterior fuera del corazón, interior dentro del corazón. Entonces, desde aquí vamos a realizar un giro en el exterior, que va a llevarnos a bajar la espada y a llevar nuestra muñeca, girando la mano, hacia nuestra cadera. Girando la mano, con esta parte tocaremos por detrás de la cadera, dejando la espada detrás. Pero ojo, con dejar la espada detrás, así como dice mucha gente, en ningún momento tenéis que dejar la espada mirando hacia arriba. ¿Por qué? Porque os podéis dar en la cabeza, simplemente. Esta espada vibra. ¿Veis que me estoy dando, no? Y aunque es verdad que no corta, una espada que es así flexible a alta velocidad, el filo te puede hacer un tajo, incluso dándote en cierto punto te puede hacer mucho daño. Entonces, aunque la espada no sea violenta, digamos que hay que hacer las cosas como se deben hacer. Entonces, giro por detrás y bajamos la espada hasta dejarla aquí. O aquí, pero nunca aquí, ¿vale? Aquí no tiene que llegar, como os he dicho. La podéis dejar incluso aquí, porque aquí os frena el hombro, aquí no llega la cara. ¿Vale? Entonces todo junto. ¿Vale? Y una vez que esté ahí, sacamos el hombro y con él la espada. Y volvemos a la posición del principio. Y de ahí otra vez. Y otra vez. Y otra vez. Lo bueno de esto es que como no es una espada de corte, solo es de exhibición, no es necesario que vayáis intentando llevar el filo hacia arriba todo el rato. Además, esta espada es de un filo único, sería un corte por aquí, porque es un sable. Entonces esta parte digamos que no corta. Si lo queréis hacer como en combate o algo parecido, sí que deberíais intentar que el filo vaya hacia abajo, luego hacia abajo y al salir que vaya hacia arriba y hacia abajo. Pero como no es necesario, estamos en exhibición, lo único que tiene que moverse es rápido, pues lo vais a hacer un poco como queráis, siempre y cuando teniendo en cuenta lo que os he dicho antes, que esto no tiene que ir hacia arriba
y al sacar el hombro volver a iniciar el giro. ¿Vale? Facilito. El brazo que se queda tonto, no se queda tonto. Ni sois un tiranosaurio rex, ni estáis cansados, ni sois una lechera, ¿vale? Podéis hacer varias cosas. La podéis poner en la espalda. Queda un poco desflipado, pero se puede hacer. Y la que es más obvia y más normal es que la llevéis aquí arriba, al pecho. Así. Aunque como esto es exhibición y es para exhibición, lo más probable es que al final acabéis haciendo formas con los brazos, que acabéis haciendo así. Para si en algún momento tenéis dos espadas, que lo podáis hacer con las dos. Pero si no lo queréis hacer con dos espadas, con que la pongáis en el pecho os vale. Vamos al segundo movimiento. En el segundo movimiento vamos a jugar un poco con el windmill, con los molinos, que eso se usa mucho en Wushu. Mucho, muchísimo, incluso puede que demasiado. Usáis demasiado los molinos. Entonces, ¿cómo se hace esto? Pues esto es relativamente fácil. Lo primero, vamos a dejar la espada en el suelo. Y ahora, con los bracitos, vamos a ponernos totalmente de frente, piernas abiertas a la altura de los hombros, puede que un poquito más si no tienes estabilidad. Y ahí giramos nuestro cuerpo, vamos a hacer una onda hacia este lado, hacia arriba, con los brazos. Entonces vamos a llevar el brazo izquierdo hacia allá, girando todo el cuerpo. Y el brazo derecho que tiene la espada va a hacer exactamente lo mismo hacia arriba. Mientras este sube, el derecho también sube, para estar aquí abierto y aquí cambiado y aquí cambiado. Cuando lleguemos aquí, la mano de la espalda no sigue girando, se queda atrás. Entonces, recto, bajamos brazo, vamos hacia un lado con el izquierdo, cuando lleguemos aquí empieza a subir el derecho, otra vez recto, arriba y abajo, llegamos al otro lado, ¿vale? Tenemos eso es básicamente el giro que va a hacer, pero por el medio va a haber florituras, pero que tengáis claro que esto es el giro. Ahora bien, cogemos la espada, nos ponemos recto otra vez y de aquí vamos a iniciar lo que os he dicho antes. La espada la vamos a iniciar desde abajo, desde el principio. La vamos a poner aquí y desde aquí tiramos al lado e iniciamos la subida de la espada. Cuando la espada suba y estemos aquí totalmente recto, vamos a ir hacia arriba. Cuando estemos hacia arriba, vamos a llevar la espada detrás de nuestra cabeza. Aquí. Y vamos a hacer un giro por el exterior. ¿Vale? Estamos recto, bajamos espada, vamos hacia un lado, empezamos la subida, llegamos hasta el medio, cuando llegamos arriba, giro por el exterior y seguimos bajando hasta el otro lado. Eso quedaría así de momento. ¿Vale? Una vez que estemos aquí, vamos a hacer otro giro siguiendo la inercia del primero. Si el primero lo hemos hecho aquí, vamos a seguir el giro por aquí. Sería como hacer un giro en el interior y en el exterior, ¿vale? Entonces tendríamos que hacer un giro en el exterior atrás y en el interior, que sería adelante en este caso. Giro atrás y uno adelante. Subimos, giro atrás, giro adelante. Todo junto sería recto, ¿sí? Con la mano aquí atrás, como os he dicho antes, vamos a seguir el giro hasta que tengamos otra vez los brazos aquí y vamos a volver a empezar. Como veis, yo cuando llego aquí, en vez de bajar la espada y quedarme quieto, lo que hago es aprovechar esto y hacer un giro en el exterior. Ese giro en el exterior me permite poder subir cuando este brazo ya está arriba. O sea, en vez de quedarme aquí quieto, esperar y salir, que se podría hacer, de hecho se podría hacer si movéis un poco la pierna, se podría hacer así.
Si lo queréis hacer totalmente seguido, dais este giro aquí, mientras sube este brazo, y ya estaría. Así que ahí tenéis otro arma para este mundo de las Build Armas. Si os ha gustado, ya sabéis, darle like, comentar, compartir con todos vuestros amigos, con vuestros enemigos también. Al final que todo el mundo sepa de dónde vienen las armas. Y nos vemos en el próximo vídeo. No olvidéis hypear, que ya se puede de nuevo. Podéis hypear hasta 3 veces el mismo vídeo o otros que veáis por ahí. Pero a mí me ayuda mucho porque subo al hype de España y eso hace que crezcamos juntos. Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta la próxima! Limits, fight the flame, market action, the reason we're here.